Bueno, hermanos, vamos para la palabra del Señor, que pasa rápido nuestro tiempo. Vamos a abrir o encender nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 13 y 14. A los Hebreos, capítulo 9, versículo 13 y 14. Vamos a hacer lectura y estar hablando un poco con base en ese versículo. Mira lo que dice el texto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios mostró que la sangre era necesario para la expiación del pecado. Y los sacrificios de los animales, que eran del cordero y tantos otros, no podían perdonar el pecado del hombre, pero apuntaban para el verdadero sacrificio que podría perdonar, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y segundo este versículo, aquí el escritor nos enseña que si la sangre de los animales tenía poder para purificar externamente, cuanto más la sangre de Cristo no solo tiene poder para hacer eso, pero también, sino que limpia nuestra conciencia y nos acerca a Dios. Y esta mañana, en este tiempo, quiero meditar con vosotros sobre el poder de la sangre de Cristo y enfatizar algunas cosas importantes sobre el poder de la sangre de Cristo, y decir que la sangre de Cristo tiene poder para redimir, para limpiar, para justificar, para acercarnos a Dios y también para hacernos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos así lo creen? Bueno, hermanos, últimamente casi no se habla sobre la sangre de Cristo, ¿no? Pero hoy quiero mencionar un poquito sobre el poder de esta sangre. Poder para transformar, como he dicho, para limpiarnos de todo el pecado. Me acuerdo que un día yo estaba en Portugal pastoreando y nosotros hablamos mucho sobre el poder de la sangre, pero yo particularmente tenía dificultad de comprender por qué la sangre de Cristo es tan poderosa. Yo sí lo creo, pero me gustaría comprender un poco mejor. Y entonces estuve de rodillas un buen tiempo orando y preguntando: Señor, me ayude a comprender eso. Y yo entendí que la sangre de los animales, ellos solo podían cubrir el pecado de la persona que vivió en el tiempo en que el animal vivió. Porque una vez muerto el animal, no se podía más, su sangre ya no tenía más poder, porque la persona podía volver a pecar y el animal no podía hacer nada más. Entonces se necesitaba matar otro animal. Y sabemos que los animales todavía eran preparados, eran limpios, había que ser, no era toda especie de animales. Por ejemplo, el cordero, que representaba, que apuntaba para el verdadero cordero, era separado con antelación a la Pascua para evaluar si no había ninguna mancha ni algún defecto, para entonces ser ofrecido. Entonces un animal tenía, su sangre era muy limitado, pero la sangre de Cristo es diferente, porque Cristo subsiste por los siglos de los siglos. Cristo es el creador de todas las cosas y está desde el comienzo del principio del hombre, porque la Biblia dice: ¿se sabía que Cristo te creó? No, pastor, fue Dios, pero Cristo es Dios. Si tú lees Hebreos capítulo 1, la Biblia dice que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo Jesús, y el Evangelio de Juan dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Hay
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido hecho por medio de Cristo. Por tanto, Cristo está allá al primer hombre, pero también Cristo está allá en Apocalipsis al final. Por eso la cruz, Cristo murió con los brazos abiertos, pero la cruz no solo tiene esa posición, pero tiene una arriba y abajo. O sea, Cristo puede alcanzar todos los que están en el futuro, en el pasado, que estén en el peor abismo, donde estuviere, Cristo puede alcanzar. Y la sangre de Cristo es perfecta porque es inocente. Bueno, vamos para acá. Y vamos a ver que la sangre de Cristo es poderosa porque nos redime. Nos redime. La palabra redimir, la verdad que es bastante fuerte. Y puede, hay que decir muchas palabras quizás para poder entender la plenitud del término. Y redimir significa rescatar, comprar, perdonar, libertar. Por tanto, la sangre de Cristo, segundo el texto a los hebreos, nos rescató, nos compró, nos perdonó, nos libertó del dominio del pecado y de la condenación. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo dijo así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la sangre de Cristo que tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados, no por mérito. Explica, deja muy claro, según las riquezas de su gracia. La gracia de Cristo es tan inmensa, tan grande, que no hay deuda que Él no pudo pagar. Yo hablo en el pasado porque los pecados ya fueron perdonados. Si tú estás en Cristo, todos tus pecados te fueron perdonados. Pero Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19, hablando que la sangre de Cristo tiene poder para redimirnos, Pedro escribió así: sabiendo que fuisteis rescatados. Está hablando de una situación anterior, que estábamos sin condición de liberarnos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, pero algo o alguien más poderoso fue hasta donde estábamos aprisionados y nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo te rescató, te compró, no con oro, no con piedras preciosas, sino con su propia sangre derramada en la cruz. Aleluya. Escucha, déjame decirte una cosa: el precio ya fue pagado. Nadie puede ofrecer otro valor encima de ese. Por tanto, tú ya tienes un dueño, ya fuiste comprado, y no hay nada y nadie que pueda ofrecerte. No puede pagar, no hay un valor más alto que se pueda pagar. Cristo ya pagó. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Juan, él escribió diciendo que cantaba un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo tiene el poder para redimirnos. Cuando leo ese versículo, quedo me imaginando la visión de Juan, porque Juan fue arrebatado al cielo y allá se presentó un libro que estaba sellado.
y nadie podía abrir el libro. Y buscaban por todos los lugares si hubiera uno para abrir el libro. Y Juan lloraba, dice el texto, porque no había un digno para abrir el libro. Pero ¿por qué Juan lloraba tanto? ¿Por qué Juan estaba preocupado que no tenía nadie para abrir este libro? Yo voy a salir un poquito de acá. ¿Por qué? Porque en este libro estaba, ¿cómo que puedo decir? El futuro de la humanidad. Estaba el futuro de la humanidad. O sea, necesitaba alguien tener este poder para abrir, para decretar lo que estaba en el libro, para revelar lo que estaba en el libro. Pero necesitaba ser digno, o sea, no había ningún digno. Por tanto, un ángel se acerca a Juan y dijo así: no llores, porque eis aquí el león de la tribu de Judá, que venció y es digno de abrir el libro. O sea, hermanos, si Cristo no hubiera vencido, lo que estaba en el libro no podía cumplirse. Por tanto, como Cristo venció, Él pudo desatar y revelar, afirmar el futuro nuestro. Tu futuro está garantizado, hermano. Tu futuro, como ha leído mi hermano Antonio, ese versículo también me encanta, porque nuestra línea teológica no cree que no haya la posibilidad de perder la salvación, que es un tema muy polémico, teológico, y que están peleando há muchos años discutiendo sobre ese tema. Pero de una cosa yo estoy seguro, hermanos, que si realmente Cristo nos alcanzó, si realmente tú hizo como hizo Antonio: papá, yo sé que no puedo guardar mi vida. ¿O tú piensas que tú guardas tu vida? No puedo, por tanto te lo entrego a ti. Y si estoy en ti, nadie puede arrebatarme de tus manos. Y como dice ese versículo que hermano Antonio leyó: porque no hay profundidad, altura, como dicen los cuatro. No hay, Pablo encierra diciendo: no hay ninguna criatura que esté aquí en cualquier otro lugar pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Por tanto, si tú estás en Cristo, tú estás seguro, seguro. Nadie puede arrebatarte la mano de Cristo. Cristo dijo así: porque el Padre que me lo ha dado es más poderoso que yo. Nadie puede arrebatarme nadie puede arrebatarme de tus manos. Seguimos adelante. La sangre de Cristo no solo tiene el poder para redimirnos, sino también tiene el poder de limpiarnos de todo el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, ¿sabe? Cubrían, para que Dios no ejecutase juicio a la persona. Al cubrir era una manera de prorrogar la sentencia, no perdonar. Porque por razón de la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios, Dios preparó un medio de sacrificios para cubrir el pecado del hombre, porque Él enviaría uno que no cubriría, sino que perdonaría, limpiaría de todo el pecado. Abro un paréntesis. ¿Te acuerdas cuando Dios pidió a Abraham su hijo? Y él subió al monte para ofrecerle en sacrificio. Y cuando llegó allá, cuando fue para inmolar su hijo, el ángel bradó diciendo: no lo haga eso, porque ahora sé que temes a Dios, amas a Dios y no negaste a tu único hijo. Y la Biblia dice que él miró hacia al lado y estaba, ¿qué estaba allá? Un carnero, no un cordero.
¿Por qué? No un cordero, un carnero es diferente que un cordero. No voy, después vosotros busco allá. Jesús está, porque el Padre está diciendo, ¿quién va a entregar el Hijo? No eres tú, sino yo. Pero por en cuanto yo proveo el carnero, para mañana proveer el cordero. Por eso que cuando Cristo llegó, bajó de Galilea, mientras Juan Bautista estaba predicando, y Juan Bautista comenzaba a predicar diciendo, prepárate porque viene uno más poderoso que yo, y continuó predicando y hablando, enseñando, y de repente él levanta los ojos y ve el cordero. Jesús que viene hacia él, y él levanta la voz y dice, eis ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvemos acá. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Ya profetizando sobre el poder de la sangre de Cristo. Isaías capítulo 1, 18, Isaías profetizó diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está profetizando o está anunciando, declarando que llegará el momento que un sacrificio será poderoso lo suficiente, no para limpiar un poco, sino para dejar más blanco do que el blanco que tú conoces. Mira, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Habla sobre el poder que tiene la sangre de Cristo para limpiar. Dice, pero si andamos en la luz, significa, si no andamos en tinieblas, si andamos en el camino del Señor, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de... Entonces, déjame decirte esta mañana, tú que entraste acá, quizás diciendo, mira, yo no soy digno, lo que he cometido, mis pecados son tan serios, tan graves. Esta mañana el Señor te dice, la sangre de mi Hijo puede purificarte y limpiarte de todo el pecado. Y tú puedes decir, pero pastor, esto no es justo. Es verdad, no es justo, pero es por gracia. La gracia del Señor alcanza a todos los pecadores y da la oportunidad para ser limpios. Mira lo que dijo el escritor de los Hebreos, capítulo, ya hemos leído en la introducción, capítulo 9, versículo 14, hablando el escritor, argumentando en favor del poder de la sangre de Cristo, diciendo, si los animales tenían poder para cubrir, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Permítame abrir otro paréntesis acá para decir algo importante. Mira acá, ¿sabe? En el Antiguo Testamento tenía el sacerdote y el animal. Por tanto, el sacerdote era lo que iba a coger el animal y ofrecer el sacrificio. Aquí no. Aquí el sacerdote es Cristo y el sacrificio es Cristo. Él mismo se ofrece a sí mismo. Hermano, no piense tú. No mire cuando mire para la cruz diciendo, oh, nadie pudo salvar a Cristo. Él fue llevado. No, no. Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo en sacrificio. Nadie quitó la vida de Cristo, sino Él mismo la entregó, porque Él dijo, yo tengo poder para dar y poder para tomarla. Aleluya, glorias al Señor. Yo siento su presencia aquí esta mañana, hermano. El poder de la sangre de Cristo está aquí para purificarnos de todo el pecado. La sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. Limpará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Pero
la sangre de Cristo no solo tiene el poder para redimir, para purificar, sino también tiene el poder para reconciliarnos con Dios. Mira lo que digo en Romanos capítulo 5, versículo 9. Poder para reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró al mundo, nos separó de Dios. ¿Cuántos de vosotros conocéis un cuadro pintado que muestra el Hades, el seno de Abraham, un abismo y el infierno? Esta separación significa el pecado que nos separó de Dios. Por tanto, la Biblia dice en Isaías 59 que nuestros pecados nos apartan, nos separan de Dios. Y este abismo es tan grande que nadie puede pasar de un lado para otro. Pero la cruz de Cristo nos da la condición de pasar del estado de tinieblas para el estado de su amado Hijo, del reino de su amado Hijo. No eres, escucha, no eres tú quien pasa, no eres tú quien va, es tú que clama y dice, heme aquí, y Él viene allá, te toma por la mano y te traslada al reino de su amado Hijo. No, pastor, fui yo que me fui a Cristo, simplesmente reconoció el pecado y clamó, y Él vino a tu dirección, te tomó por los brazos, te dio una ducha en su sangre, te limpió, y, oh, Antônio, mira, Antônio dijo así, há 3 años yo estaba sentado allá, yo acompañé la vida de Antônio, venía acá y yo pensaba así, no creo, ¿qué pasa con esta gente que escucha la palabra y no se decide? Y tu vida fue una lección más para mí. Y Antônio estaba allí y fue un día que el Señor obró en su corazón. La semilla una vez sembrada solo necesita de una circunstancia favorable para nacer. Llegará el momento en que el Señor creará una circunstancia y esta semilla va a nacer. No desista de orar por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo, por tus familiares, porque Dios tiene poder para salvarles. Mira lo que dice Romanos 5 y 9. Romanos 5 y 9, pues mucho más. Estando ahora justificados, ¿por qué? Justificados por su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Tiene poder para reconciliarnos con Dios. Reconciliar es volver a que seamos amigos de Dios. Imagina una persona cuando está peleado con el otro y viene otra persona y reconcilia con el otro. La sangre de Cristo tiene ese poder. Colosenses, Pablo escribió capítulo 1 versículo 20. Mira lo que Pablo dijo. Y por Colosenses dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, versículo 20. Visible desde la creación del mundo, se hace conocida, siendo entendida por medio de las cosas hechas. No es este versículo, creo que puse. Dice así, por medio de Él nos reconcilió. Versículo 20. ¿Ya está ahí? Romanos, sí. Yo disse, perdona, es Colosenses 1 y 20, sí. ¿No? Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre derramada en la cruz, ella nos conectó. Eso es como si fuera un puente. Cristo es el puente que está por encima de esta barrera, de este abismo, que nos da condición de otra vez estar en comunión con el Padre. Gloria, merece un gloria, hermanos. Antes éramos todos inimigos de Dios. Ahora por la sangre de Cristo podemos ser todos amigos de Dios. Pero la sangre de Cristo, hermanos,
no solo redime, no solo purifica, no solo justifica, sino que también nos da acceso a la presencia de Dios. Acceso a la presencia de Dios. Antes, solo el sumo sacerdote. El sumo, ¿qué es el sumo? El sacerdote principal. ¿Vale? Una vez por año, después pasar por un proceso de purificación, entonces con todo cuidado y temor adentraba en los santos de los santos. El tabernáculo era compuesto por 3 partes, ¿no? Y dentro de esa parte más santa era conocido como el santísimo lugar, donde estaba el arca de la alianza. Solo allí una vez por año podía entrar el sumo sacerdote. Pero después que Cristo vino, Cristo el sumo sacerdote, Él entró una vez, no en un santuario hecho por manos de hombre, sino un santuario que está en el cielo y se ofreció a sí mismo. Y ahora mira lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. El escritor dijo así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso, hermano, no sé por qué que la palabra de Dios ya no nos toca tanto como debería tocarnos. Porque una declaración de esta debería nos ponernos, ¿sabe? Es que es muy fuerte. Está diciendo, antes todos le gustarían tener la oportunidad, pero no tenían. Primero, tenía que ser el sumo sacerdote. No bastaba ser el sacerdote. Y para ser sacerdote no era quien quería. Tenía que tener varios requisitos y pertenecer a un linaje especial. Pero ahora, todas estas barreras, esos impedimentos, se fue deshecho en la cruz. Y ahora dice que, así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Sabe qué es libertad? Tú te quedas un tiempo fuera de la casa de tu papá. Y cuando tú llegas en la casa del papá, tú te sientes en casa. Tú entras, tú abres la nevera, coge lo que quieras. Y tu papá se sabe, principalmente su mamá, se sabe que el hijo viene, comienza a pensar, mi hija, mi hijo le gusta de eso y eso. Y ahí va a ¿qué hacer? Comprar y preparar la mejor comida, porque el hijo está llegando a su casa. Así lo que el escritor está diciendo, tenemos la libertad. No hay barrera, no hay limitaciones para entrar en el lugar santísimo. No por méritos tuyos, sino por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Oh, hermano, penséis conmigo aquí un poquito. Pero estamos haciendo uso de esa libertad. ¿Cuál fue la última vez que entraste en el Santo de los Santos? No es porque tú tienes libertad que tú puedes entrar también de cualquier manera. El Padre te da libertad, pero la libertad tiene límite. Tú no puedes llegar y cogiendo las cosas y tumbando las cosas y decretando lo que tiene. Allá vive el papá. La autoridad es del papá. Entonces tiene que entrar con libertad, reconociendo su soberanía, pero libre. No tengo miedo ahora. ¿Será que el papá no va a matarme por mis pecados? No, puede entrar tranquilo. Tranquilo, porque ahora tú estás cubierto por la sangre de Cristo. Ahora tú estás cubierto por la sangre de Cristo. No te necesitas preocuparte con tus pecados, porque Él ya trató si tú te has arrepentido. Mira lo que escribió Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 13, 12 y 13. Pablo dijo así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo te sacó de la maldición, te sacó del reino de las tinieblas, te
te sacó de una posición de bastardo. Así que dice de que una persona que no era más hijo, que fue hijo una vez, pero ahora Él te adoptó por Cristo Jesús y te puso en la posición y te decretó como hijo, te hizo hijo. Hijos, y como hijos somos coherederos con Cristo. Todo lo que es del Padre, Cristo conquistó en la cruz y nosotros somos herederos. Ahora, es interesante que Cristo, Él dice que aquellos que guardan su palabra, Él considera no como siervos, sino como amigos. Amigos. Imagina escuchar de la boca de Jesús diciendo: yo soy tu amigo. Es diferente que tú decirle: yo soy tu amigo. Porque a veces tú eres amigo de alguien, pero esta persona es amigo tuyo. Pero aquí Cristo está diciendo: yo soy tu amigo. Y como amigo no te escondo nada, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero todo lo que recibí del Papá os he hablado. Termino diciendo que la sangre de Cristo, hermanos, no solo nos redime, no solo nos purifica, no solo nos justifica, no solo nos da acceso a la presencia del Padre, sino que también nos garantiza victoria, nos hace más que vencedores. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, mira lo que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está diciendo que por la sangre de Cristo que nosotros recibimos la victoria. Quiero que tú te pongas en pie, porque tengo 5 minutos para terminar y recordar que la sangre de Cristo es redentora, nos compra y nos libra. Es limpiadora porque borra todos nuestros pecados. Es justificadora y reconciliadora porque nos declaró justos ante Dios. También nos dio acceso al Padre, nos abrió el camino para el santísimo lugar y nos garantizó la victoria. La derrota de Satanás a través de la sangre de Cristo, o la sangre de Cristo nos garantiza la vida eterna. Yo quiero orar esta mañana. Escucha, pero la sangre de Cristo solo tiene efecto en la vida de los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe? Nosotros tenemos la costumbre de decir que nuestros pecados nos llevarán al infierno. Y yo puedo decir que nadie va al infierno porque pecó, sino que vamos al infierno porque rechazamos el perdón.